levantando un templo fastuoso, a pesar de que era un tabernáculo, pero todos los detalles eran en oro, en plata, piedras preciosas, en pieles muy costosas, en sedas carísimas. Toda obra y todo trabajo era de excelencia y de calidad. ¡Qué tremendo! Y hoy se pinta el camino de Dios como que al camino de Dios van a ir los ignorantes, los pobres. Y hay personas que venían tal vez con una mentalidad de victoria, y cuando conocieron una doctrina extraña que asocian el camino de Dios con votos de pobreza, con votos de ignorancia. Está bien que hay que leer y estudiar la Biblia, pero eso no quiere decir que no te quede un poco de mente para poder estudiar los acontecimientos que día a día suceden alrededor del mundo, para poder estudiar una profesión, si es que no fuiste llamado a ser un pastor, un evangelista o un mensajero de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, la gente vuelve a asociar hoy mismo vuelve a asociar el camino de Dios con lo más bajo. Y esa culpa y esa responsabilidad, ¿de quién es? Abraham dio testimonio de quién era su Dios. Abraham decía: ese es mi Dios, el que me sostiene, el que me levanta, el que me enseña provechosamente, el que se muestra a mí cuando necesito una ayuda, el que me prospera, quien me da fuerzas para la batalla, quien me da honra y honor delante de los demás pueblos. La vida de Job, ¿cómo era? Dice que Job era el varón más rico de Oriente, más rico de Oriente, y junto con la riqueza también Job era uno de los hombres más sabios. Dice que le invitaban a él para que juzgue los casos. Era un hombre sabio. ¡Qué tremendo! Y podemos seguir hablando de patriarcas, de hombres que caminaron con Dios y que fueron bendecidos tremendamente. Y algunos se confundieron. La vida de Juan el Bautista, la vida de Elías, la vida de Eliseo, que fueron varones que fueron llamados a ser profetas, pero tomaron solamente la austeridad del profeta y no tomaron el espíritu del profeta. Tal vez hay alguien que aún no comprende. La Biblia tiene ejemplos de creyentes fieles y totalmente consagrados, de siervos consagrados, de siervos muy consagrados y de varones que caminaron muy cerca de Dios, como el caso de Moisés, y de personas que vivieron apartadas y de incrédulos. Entonces, ¿qué hace el creyente? Dice: yo voy a ser, no soy un varón llamado a ser un profeta o un gran siervo de Dios. Lo reconoce. Entonces toman la espiritualidad de una persona común en la Biblia, de un creyente normal, pero luego van y toman la austeridad de un Elías, de un Juan el Bautista, y así con esta mezcla rara que hace aparecen los creyentes de estos días, que no tienen ni consagración, ni una buena doctrina, ni una buena santificación, ni inteligencia, ni dinero, ni dónde caerse muerto. Nada tiene. Y que cuando le falta el pan, les tropiezo y dice: Dios, ¿dónde está? Y que cuando todo anda mal, les tropiezo y pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿A qué fuiste llamado? Conforme a lo que fuiste llamado, entonces habrá una bendición y un ejemplo de vida que debas vivir en la Biblia. En la Biblia te mostrará un ejemplo. Y algunos dicen: pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué no le vas a decir eso a Salomón, a Abraham, a Isaac, a Jacob? Ellos te dirán: hijo, el Señor Jesús vino a salvar a la humanidad. Ellos te dirán: hijo, y vas a tomar todos los ejemplos del Señor Jesús,
sin pensar o sin entender su significado. El Señor Jesús no se casó, no tuvo hijos, no tuvo esposa, no trabajaba en su ministerio. En el tiempo que Él predicaba la palabra de Dios, ya no trabajaba. ¿Cómo puedes tomar un ejemplo sin entender el significado? Lo que el Señor quiso enseñar o decir. Si fuiste llamado a ser Mesías, está bien. Pero si fuiste llamado a ser un creyente que bendiga y que gane a otros para el reino de los cielos, tranquilamente puede ser un Abraham, un Isaac, un Salomón, un David, un Job. Si fuiste llamado a ser un profeta, entonces puede ser un Elías, un Eliseo, puede ser un Moisés, a pesar de que Moisés es el tipo de profeta que rompe las reglas, porque Moisés es un profeta que administra la prosperidad del pueblo de Israel. Moisés es el tipo de hombre a quien la riqueza no le podía ni le impedía ser un profeta. Él podría estar rodeado de riqueza en el campamento y luego subir y estar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios sin comer nada. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿cuál será tu ejemplo, lo que debas tomar? Sin embargo, luego se creó una idea y una doctrina que comenzó a asociar la ignorancia con los hijos de Dios, la pobreza con los hijos de Dios, la dejadez con los hijos de Dios. Ahí viene uno sucio, caminando por ahí, debe ser un creyente. Ahí se estacionó un auto súper costoso, y dice, ese debe ser un incrédulo, un demoníaco, no puede ser un creyente. Amén. Imagínate si hoy viviese Abraham, si para de repente un Rolls Royce en la puerta, pues mirarás y dirás, ese debe ser un actor, un futbolista o un político. No puede ser un creyente. No puede, dice, no puede. Un creyente no puede tener un Rolls Royce. Yo no sé en qué se movía Abraham, no sé en qué se movía Isaac. Lo que sí sé es que la riqueza que ellos tenían era comparada, la de un hombre, a la de todo un pueblo. ¿Alguien está entendiendo? Venían y le decían, Abraham, nuestra ciudad, donde viven miles, ha sido invadida por otro reino. Ven y rescátanos. A Abraham, a un hombre, lo ponían en la balanza y lo pesaban contra una ciudad, y pesaba más un hombre, Abraham. Aquí un pueblo va y le dice a Isaac, haz pacto con nosotros, porque eres bendito de Dios, porque Dios está contigo. La bendición de un hombre pesaba más que toda la astucia, la sabiduría, el adiestramiento para la guerra que poseía este pueblo. ¡Qué tremendo! ¿No será que ahora Dios debe cambiar la mentalidad de algunos creyentes? Que deben poder plantarse firmes sobre sus pies en una sana doctrina de santificación, de consagración, pero también siendo verdaderos embajadores de Dios, levantándose una clase de gente que ha quedado en el pasado, científicos cristianos, intelectuales cristianos, magnates cristianos, algún visionario que sea un cristiano. ¿Dónde está? Que vaya y vaya a un pueblo y vea alguna iglesia en pésimas condiciones y saque algunos miles de pesos o algunos cientos de miles y diga, levanten un templo para honrar a Dios. Qué bueno sería tener magnates cristianos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué quedó en el pasado? ¿Por qué entró una doctrina de estancamiento? Porque el creyente no pudo abrir su mente para decir, Señor, yo tengo que ser cabeza y no cola. Yo tengo que estar arriba y no abajo, como corresponde a un bendito de Jehová. Aleluya. A un bendito de Jehová. Gracias Dios. Digno de gloria. La Biblia dice que
Cierta mujer llamada Noemí salió con su marido, que era un efrateo, y se fueron. Era un judío, y como había escasez en la tierra de Israel, se fueron a Moab, y así trataron de buscar prosperidad en Moab. Los que no tenían en su propia tierra, con la bendición de Dios, quisieron buscarlo afuera. Y dice que en Moab perdió la vida el esposo de Noemí. También Noemí tenía dos hijos que tomaron mujeres de entre las moabitas. Una mujer llamada Orfa y otra mujer llamada Ruth. Y dice que también los hijos murieron en Moab. Y cuando Noemí vio esta situación, dijo: me voy a volver a la tierra de mi padre, de mi Dios, de mi gente. Estoy en aflicción, ¿qué más puedo hacer en una tierra extranjera? Así que decidió volver a las tierras de Israel. Orfa se despidió de ella, y Ruth le dijo a Noemí: yo no te dejaré ir sola, iré contigo. Noemí le dijo: pero yo no puedo darte más nada. Los hijos que te di, el hijo que te di murió. Y aunque pudiese engendrar hoy otro hijo para dártelo, no podrías esperar tanto tiempo. Ruth le dijo: yo te seguiré donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así dice que emprendieron regreso a la tierra de Israel. Ahora venían Noemí y venían Ruth. Y cuando Noemí entró a la tierra de Israel, dijeron: no es esta Noemí. Y los que la conocieron dijeron: pero no es esta Noemí. Habían pasado ya más de 10 años. Y Noemí dijo: no me digan más Noemí, sino llámenme Mara, porque en amargura de espíritu me encuentro. Mara significa amargura. Y así entró Noemí a la tierra de su Dios, a la tierra de su gente, en amargura de espíritu. Lo que no sabía Noemí era que nunca debería haberse ido de la presencia de su Dios y de la tierra de su Dios, porque esa era la tierra de la bendición y la tierra prometida. Lo que no sabe el presente, que para ser prosperado nunca debe irse de las manos de Dios. Cierto hermano hablaba ayer conmigo y me decía: pastor, sabe que me he mudado a otra ciudad, y tenía máquina, y tenía auto, y me fui a otro lugar, y dije: acá voy a tener más trabajo, y voy a andar así, y así, de tal forma. Pero dijo: pero hoy lo he perdido todo, no tengo nada. Yo le digo: pero ¿qué no hay trabajo en aquella ciudad? Lo que, no sé, dice si hay o no hay, pero para mí no hay, dice. Será porque me fui en contra de la voluntad de Dios, sin consultar a Dios. Él se congregaba aquí en la iglesia, buscaban a Dios, entre luchas y pruebas seguían adelante buscando a Dios. Dice: y yo me fui allí, a aquella ciudad, y no me congregué más. Fui a una y a otra iglesia, y dice, él decía: y yo sé que no es excusa, pero vi cosas malas en las iglesias que fui, y no me congregué más. Y hoy lo he perdido todo. ¿Sabe, pastor, lo que es no tener nada? Todas las máquinas las he perdido. Los autos que tenía los he perdido. Aún casi, este varón casi se muere, estuvo internado gravemente, y casi pierde la vida. Lo perdí todo, me decía. No me quedó absolutamente nada. Aún tenía dinero, y yo había calculado vivir con cierto dinero que me debían. Nadie me pagó, nada. No tengo nada, ni a Dios tenía. Sin embargo, volvió, así como volvió Noemí. Volvió aquí, estuvo unos cuantos días. Dice: no sé qué voy a hacer, porque acá no hay trabajo. Y dice: a pesar de que yo me fui a mi país, cuando yo vengo aquí, vengo a la iglesia, dice, siento que esto es lo mío. Me siento aquí como en casa. Este hermano estuvo algunos días, pero sin embargo, los días que estuvo, dice: pastor, yo estuve en la reunión y sentí
lo que antes había sentido. Y tal vez uno pueda andar mal, y tal vez uno pueda andar en la más grande miseria, decía él, pero yo sé quién es Dios.